Hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo seminario online organizado por Olecon, Escuela Superior de Hostelería. Hoy nos trasladamos desde Jaén hasta Girona para compartir la interesante charla que impartirá Carmen Cernicharo bajo el título Programa Actívate, diseño de protocolos de higiene en hostelería. Y donde Carmen nos contará las diferentes estrategias de formación, ejecución, registro y control necesarios para ofrecer un servicio seguro y fiable para los clientes de los establecimientos hosteleros. Os recordamos que este seminario online forma parte de la iniciativa de la Escuela Superior de Hostelería que hemos denominado Olecon Lab, en el que cada miércoles, mientras dure este tiempo de incertidumbre ante la pandemia mundial por coronavirus, trataremos de ofrecer ideas inspiradoras para afrontar los desafíos del sector hostelero. Hoteles, bares, restaurantes y cafeterías que puedan ayudar a estas empresas y estos establecimientos y a las personas trabajadoras del sector a enfrentarse a estas nuevas demandas del entorno. Como decía, hoy nos acompaña Carmen Cernicharo López. Ella es licenciada en Biología, máster en Microbiología y máster en Seguridad Alimentaria. Tiene más de 18 años de experiencia como consultora y formadora en el ámbito de la higiene ambiental y alimentaria en el sector de la hostelería y colectividades. Y además, ella es gerente del grupo Altimir. El grupo Altimir es un grupo empresarial consolidado desde hace más de 25 años en el sector de la salud medioambiental y la seguridad alimentaria. Está especializado principalmente en el sector de la hostelería, la restauración, las colectividades y la industria alimentaria. El grupo Altimir está formado principalmente por 4 equipos de trabajo especializados en seguridad alimentaria, higiene ambiental, laboratorio alimentario y ambiental y formación higiénico-sanitaria. Y bueno, pues aquí tenemos a Carmen. Carmen, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Pues bueno, Nada, buenos días a todos. Aprovecho para compartir, Juan Luis, la presentación. perfecto. A ver si la encuentro. La tengo aquí. Un momentito, ¿eh? Perfecto. Muy bien, pues bueno, gracias por la presentación, Juan Luis. Yo, bueno, simplemente sí que es cierto que, como dice Juan Luis, pues mi vida profesional y mi vida de estudios y técnica está relacionada con la microbiología y con la biología en general, pero no estoy aquí para eso, o sea, no voy a explicar la evolución del virus, no voy a explicar porque todo esto pues, ya nos llega por diferentes mecanismos, por diferentes medios. Lo que vengo a explicar hoy aquí es todos esos conocimientos técnicos, ¿no?, que llevamos trabajando durante semanas, cómo se convierten o cómo se han convertido en un programa de trabajo, pues ahora mismo basado en las guías técnicas aprobadas por el Ministerio y por los respectivos BOEs, ¿no? La situación actual relacionada con el coronavirus, como bien sabéis, ha llevado a que las empresas, las diferentes instalaciones, tengan que tomar medidas y estrictos protocolos de prácticas de higiene, ¿no? Estas prácticas de higiene serán revisadas por las autoridades competentes y deben estar aplicadas por los responsables de las empresas, por los trabajadores y, en cierta medida, también por los usuarios de las instalaciones. En todo esto veréis que la explicación que yo os voy a dar aquí, que es realmente la explicación o sea, el progreso de implementación de un programa estandarizado de trabajo, donde empieza por un análisis del riesgo y acaba pues, por una operativa de cada uno de los departamentos para que cada uno de los departamentos sepa qué tiene que hacer en su puesto de trabajo, qué buenas prácticas, qué controles hay que hacer y cómo se tiene que quedar todo registrado. Si os parece, pues os presento el programa. El programa es Actívate Post-COVID-19. Es un programa específico para el sector de la hostelería y contempla el concepto de nueva higiene en la totalidad de toda su operativa, o sea, de todas las operativas que hay dentro de un establecimiento del sector de la hostelería. Evidentemente, pues cuanto más complejo es el establecimiento, como podría ser un hotel o un resort, pues más operativas, con lo cual mayor complejidad tiene el programa. El programa, como veis aquí, contempla la nueva higiene. Y vosotros muchos os preguntaréis, ¿la nueva higiene?
ahora ya todo es nuevo, ¿no? La nueva normalidad, la nueva higiene, pues sí, pues la nueva higiene corresponde a la nueva normalidad. Y no quiere decir que el concepto de higiene haya cambiado. Lo que quiere decir es que la percepción del usuario y la percepción de la población en general con respecto a la higiene ha cambiado. Ha cambiado nuestra percepción con respecto a la higiene y, por lo tanto, ha cambiado nuestra forma de actuar en cuanto a esa higiene. Y esto es lo que tienen que plasmar nuestros procedimientos de trabajo. Por lo tanto, sí, hablamos de esta nueva higiene y sí, hablamos de que se ha convertido en un punto principal a atender en el sector de la hostelería. Este concepto de higiene lo teníamos clarísimo, ¿no? Cuando hablábamos de los APPCs, de los prerequisitos de higiene, del cumplimiento de la normativa en seguridad alimentaria, lo teníamos clarísimo en cocinas, en economato, en restaurante, en los buffets, y incluso este concepto de APPC, de control de riesgos, también se había trasladado al personal de mantenimiento, como por ejemplo las operativas de control y prevención de legionela o la operativa de control de las piscinas. Pero ahora esto se tiene que trasladar a todas las operativas del establecimiento, con lo cual aquí hay que incluir el personal de animación, el personal de eventos, el personal de recepción, el personal de pisos, con lo cual este es el concepto de higiene al que yo voy a tratar en esta sesión. Este programa está basado principalmente en las guías ICTE, que las hemos ido trabajando en borrador y hemos concluido el programa cuando las hemos tenido publicadas, por lo tanto ahora mismo son las guías en las que nos basamos, en los BOEs correspondientes que están saliendo de cada una de las fases, en publicaciones científico-técnicas, en otras normativas asociadas que hacen referencia a la higiene alimentaria y a la higiene ambiental y sobre todo también en una larga experiencia y conocimiento del sector de la hostelería. O sea, Grupo Altimir llevamos más de 20 años trabajando para el sector de la hostelería y pues esta experiencia también nos hace poner ese sentido común en todas estas normas y la ambigüedad que pueda tener una norma junto con el sentido común acaban dando respuesta a la implementación de esa norma en el sector, ¿no? Por lo tanto, se basa en todas estas normas ICTE, pero también implementamos esta parte de conocimiento, experiencia y sentido común para que todo esto tenga el verdadero objetivo que queremos todos, ¿no? Que es prevenir la propagación del virus y, por lo tanto, disminuir al máximo los riesgos que podemos nosotros, como trabajadores, como usuarios o la misma dirección, provocar dentro de nuestro establecimiento. Los protocolos se deben de abordar desde un todo, ¿vale? Así que veréis que yo lo intentaré resumir en poco menos de una hora, pero veréis que incluye todas estas operativas. Así que voy pasando las diapositivas y así vamos avanzando. ¿Vale? Aquí tenéis este ejemplo de programa Actívate, donde veis las tres partes, ¿no? El antes, el durante y el después. ¿Qué es esto del antes, el durante y el después? ¿Qué tenemos como objetivo con este programa? El objetivo con un programa de seguridad es preparar y dotar de soluciones a las empresas del sector para una apertura y una actividad segura. No es solo preparar las empresas para abrir, es que una vez abiertos, la actividad tiene que ser segura. Por lo tanto, hay que implementar una serie de protocolos que sí o sí se tendrán que llevar a cabo durante largo tiempo y, de hecho, muchos de estos protocolos veréis que se van a quedar ya de por vida porque hemos cambiado el concepto de higiene, ¿vale? Y entonces tenemos que preparar a la empresa y a las personas que forman parte de esta empresa no solo a abrir seguro, sino a actuar seguro. Hay gente que dice, no, pues yo quiero abrir de forma segura. Vale, pero una vez abras, ¿qué tienes que hacer tras esa apertura? Pues esto hay que controlarlo dentro de este programa. El antes, la gestión del riesgo. ¿Qué riesgo tenemos en la instalación o qué riesgo ocupa este programa específico para hoteles? El riesgo por COVID, que haya una propagación del virus, que haya un contagio persona a persona, que haya un contagio de superficies, que se hagan unas malas prácticas. Esa es la gestión del riesgo que tiene que hacer cualquier establecimiento del sector de la hostelería. Y hablamos de hostelería, pero cualquier sector debería de tener los mismos objetivos a tener en cuenta. Por lo tanto, antes sería la gestión del riesgo. ¿Qué va a hacer el empresario y qué van a hacer los trabajadores de esa empresa en ese edificio para gestionar el riesgo? Y esto es lo que veréis que llamamos el plan de contingencia.
el plan de medidas generales de la empresa. Esta gestión del riesgo contempla qué va a hacer, si hablo de un hotel, qué va a hacer el hotel como medida general de seguridad antes de la apertura del hotel. Y aquí veréis que contempla cosas muy genéricas, como por ejemplo la información que da a los trabajadores, cómo va a habilitar los vestuarios, cómo va a hacer los circuitos de entradas y salidas a los accesos del hotel, cómo va a notificar a los clientes dónde se tienen que lavar las manos, dónde disponen de guantes y mascarillas, etcétera, etcétera. Luego tenemos el durante, que es el plan de acción. Es una vez ya tenemos solventados los riesgos genéricos, ¿vale? La gestión de este riesgo, el cómo va a prepararse el edificio y los trabajadores y qué controles vamos a llevar a cabo, qué riesgos y qué medidas específicas vamos a hacer para cada uno de los departamentos. Y por eso se le llama plan de acción, porque son medidas que se implementan porque ese departamento está operativo. Y luego tenemos el después. O sea, si tenemos que documentar qué vamos a hacer antes y qué vamos a hacer durante, el después sirve para verificar que todo esto se está poniendo en marcha, que todo esto es eficaz, que todo esto tiene un sentido y que todo esto, si detectamos alguna incidencia, somos capaces de reconducir el sistema. Y este vendría a ser el programa Hotel Actívate post-COVID-19. Lo voy a desglosar un poco para que, incluso si por poco que pueda, aunque no hay mucho tiempo, pero si puedo poner ejemplos concretos os los voy a ir dando. Vamos al antes. Requisitos mínimos y medidas a aplicar para garantizar la seguridad que permite prevenir y reducir los riesgos de la empresa. Y aquí tenéis los genéricos. ¿Qué requisitos generales va a implementar la empresa? ¿Cómo vamos a hacer el equipo de trabajo que va a controlar todos estos procesos? Será muy importante quién decidimos que forme este gabinete de gestión. Gabinete de gestión, se le ha puesto el nombre de gabinete de gestión, pero para mí es el equipo de gestión. Vienen a ser pues, los diferentes responsables de departamento que juntos contemplan la manera de poder llevar a cabo este programa con éxito. ¿De acuerdo? Y aquí incluimos pues, el representante de los trabajadores de la empresa y podríamos incluir pues, el asesor externo que se tenga en higiene y el asesor externo que se tenga en prevención de riesgos laborales. Las medidas antes del inicio de la actividad. La determinación y control de los riesgos en nuestra instalación para la prevención. Esto lo que sería el reducido al APPCC genérico de las operativas. Y el plan de flujos de información y la política de comunicación. Y aquí tendremos dos vías de comunicación, o incluso añadiría tres: la comunicación hacia los trabajadores, la comunicación hacia el cliente y la comunicación hacia los usuarios de esa instalación que no son trabajadores. Es decir, pues, por ejemplo, los proveedores, las empresas de servicios, etcétera. Y luego tenemos el plan de actuación en caso de sospechoso por COVID. No, es que yo ya sé lo que tengo que hacer si tengo un sospechoso por COVID. Pero esto no sirve. Sabes lo que tienes que hacer, pero ¿lo tienes descrito? ¿Lo tienes contemplado en un manual? ¿Lo tienes contemplado en un documento? ¿Quién actúa? ¿Cómo actúa? ¿Y dónde hay que actuar en caso de un sospechoso por COVID? Aquí es el kit de la cuestión. El programa no es que contemple que haya un plan, es que ese plan de actuación tiene que estar completamente documentado. No podemos dejar absolutamente nada a la improvisación. Una empresa cuando abre tiene que adaptar este programa o un programa parecido basado en las normas aprobadas a día de hoy, que garantice que documentamos todo lo que hemos implementado en la empresa para reducir el riesgo. No sirve decirlo verbalmente, no sirve decir que he informado a los trabajadores. Los trabajadores se les informa con un documento, con una formación, con un certificado de asistencia a una formación. No es oral, tiene que ser totalmente demostrable y ver que todo esto que estamos implementando en la empresa también es verificable y repetible. Vamos allá. Los requisitos generales. Sobre todo y principalmente el compromiso de la dirección. No existe ninguna posibilidad de que esto tenga éxito si hay un compromiso, si no hay un firme compromiso de la dirección. Uno de los documentos básicos de este plan es que al inicio de todo la dirección tiene que firmar un compromiso de que todas esas medidas que se establecen en el plan se van a cumplir. Y estas medidas son las que yo os voy a explicar ahora. Empezamos con el plan de contingencia.
En los checklists que han presentado la CEAT junto con estos programas de élite, veréis que en cuanto a la dirección pregunta, ¿tengo un plan de contingencia? Pues os voy a explicar qué es ese plan de contingencia y con quién se elabora. Se empieza generando un equipo de trabajo, el gabinete de gestión, el que yo os he dicho que es se le ha dicho gabinete de gestión, pero que es un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo puede estar compuesto por la gerencia, la dirección, responsable de calidad, responsables de sección, un portavoz de la gestión de temas documentales del establecimiento, puede estar, como he dicho, un representante de la empresa que os lleve como asesoría de seguridad ambiental y alimentaria, un portavoz de la empresa con la que trabajáis la prevención de riesgos laborales. Esto en caso de empresas muy estructuradas. Pero imaginaros un restaurante familiar donde hay un equipo de trabajo pequeñito. ¿Quién sería el equipo de trabajo o el gabinete de gestión? Pues el propietario, el jefe de cocina, el jefe de sala, el maître, y alguien externo que le pueda dar una visión objetiva de que todo lo que están haciendo lo están haciendo bien. O sea, todo lo que yo explico no es para empresas absolutamente estructuradas y grandes y con mucho personal, todo es ajustable en la medida de lo posible a empresas de todo tipo de tamaños. Y la documentación, lo que sería la documentación que se va escribiendo, también es más sencilla o más compleja en función de la complejidad de la empresa. Funciones, identificar el problema, en este caso, pues la presencia, la propagación del virus, analizar la situación y el alcance de ese problema o de ese riesgo, evaluar y coordinar las acciones, definir un portavoz y hacer públicas los roles o las responsabilidades de cada uno de los miembros de este equipo de trabajo. ¿Quién se va a encargar de que los carteles informativos estén correctos? ¿Quién se va a encargar de poner en marcha o notificar un positivo por COVID? ¿Quién se va a encargar de que todo el mundo esté ejecutando sus registros? ¿Vale? Y este sería el equipo de trabajo. Documentar e implantar el plan de crisis y comunicar al personal el plan estratégico y a los clientes. Objetivo de todo esto: garantizar la seguridad de los trabajadores y la calidad y la supervivencia de la empresa. Un gabinete de gestión dentro del plan de contingencia no es más que aquellos responsables que garantizan que el sistema funciona y que, por tanto, tenemos buenas maneras de actuar contra el riesgo y, en este caso, el riesgo COVID. Medidas antes del inicio de la actividad. Pues tenemos que decidir cómo vamos a hacer la protección del personal, qué medidas de prevención de riesgos laborales nos van a establecer nuestra empresa de prevención de riesgos laborales, que nos dé un documento de medidas genéricas para el personal, las específicas contra el COVID. O sea, no solo es la medida de prevención de riesgos laborales que tenemos ya contratada con la empresa, sino qué medidas específicas creen ellos que tenemos que añadir en cuanto a la prevención y protección del personal. En cuanto a la vigilancia de la salud de los trabajadores, tener un protocolo escrito, control de temperatura, control de hacer un checklist del estado de salud de las personas. ¿Vamos a decidir hacer test? ¿No vamos a decidir hacer test? ¿Hay test? ¿No hay test? Este es el gran misterio, ¿eh? Pero todo lo que decidamos hacer para la vigilancia de la salud también quedará registrado, y registrado, cuando hablo de registro, es tan sencillo como un Excel, ¿eh? O sea, imaginaros un Excel donde yo controlo si las 4 medidas básicas de salud de un trabajador, ¿vale? Si hay tos, si el estado de temperatura, etc. En cuanto a las medidas de higiene generales, pues establecer un pequeño manual que llegue a todos los trabajadores, visitantes y a los usuarios del establecimiento, donde se les marca muy simple las buenas prácticas de higiene en general, que, como sabemos todos y nos vienen información de todos lados, pues son las distancias de seguridad, el uso de los EPIs, pues cómo lavarse las manos, dónde lavarse las manos, con qué productos, cuándo utilizar guantes, el uso de la mascarilla, la importancia del uso de la mascarilla. Todos serían medidas generales sin entrar en ningún departamento. Simplemente es medidas generales del uso de la instalación. Y finalmente, el plan de formación de los trabajadores, que tiene que ser un plan formativo de contenido técnico sanitario. O sea, aparte de que el restaurante o el hotel o el bar quiera hacer una formación de atención al cliente, una formación de Excel o una formación de optimización de recursos, a este plan tiene que añadirle sí o sí un plan formativo técnico sanitario para el personal. O sea, el personal tiene que tener una mínima información de cuál es el riesgo, una mínima información de qué es el COVID,
cómo se dispersa, cómo se transmite, cómo podemos pararlo y qué medidas de higiene mínimas tenemos que establecer. Y esto tiene que llegar al personal a través de un plan de formación. Y luego a cada uno de los profesionales de nuestro establecimiento tendremos que dotarle de información específica de su departamento. No es lo mismo la información que le va a llegar a un cocinero que la información que le va a llegar a la persona que está detrás de la barra del bar. Es mucho más específica y más compleja la información que le va a llegar al cocinero o al área de cocina, porque su complejidad a lo largo, en los procesos también lo es, ¿no? El plan de formación desde la dirección, los mandos intermedios, como todo el personal. Y tiene que ser una herramienta para que el personal se adapte. O sea, hay que coger la formación como una herramienta de mejora. Es la única vía que tenemos ahora para que el personal les llegue la información y ellos puedan, evidentemente, seguir y continuar hacia esa normalidad que nos dicen que se avecina y que está a la vuelta de la esquina. Medidas antes del inicio de la actividad. ¿Vale? Dentro de estas medidas del inicio de actividad, que continuamos, aquí tendríais descrito un ejemplo de plan de formación de los trabajadores. Ay, perdón, ahora me he pasado. Aquí. Medidas de prevención generales, cómo formar un gabinete de gestión, cómo el uso de EPIs, vigilancia y control de la salud, explicar a los trabajadores un protocolo en caso de sospechoso, cómo vamos a actuar pues, en las habitaciones, cómo vamos a actuar en las habitaciones si es un cliente que hace un cambio de habitación, que hace un check-out, si es un cliente que, ¿vale? O sea, tratar cada departamento por su especificidad. Dentro del programa de formación tiene que haber información sobre cómo se hacen los procesos de limpieza y desinfección. Hay que informarles qué diferencia hay entre un virucida y un bactericida. Hay que explicar por qué no hay que mezclar productos, la importancia de las etiquetas, los protocolos de higiene y buenas prácticas. El mantenimiento de las piscinas en el contexto del COVID, por ejemplo, ¿no? Y no está de más pues, también hablar de esta proximidad, de la oferta de proximidad en la restauración. Esto sería un ejemplo de plan de formación. Luego cada uno se tiene que crear su plan de formación a medida de las necesidades de la empresa. Vamos a determinar el riesgo, vamos avanzando, ¿vale? Ya tenemos esta parte más estructural que viene por parte de la dirección y de este comité de gabinete de crisis. Ahora hay que evaluar y describir el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Hemos dicho que es COVID y tenemos que decir que ese riesgo se tiene que determinar, o sea, que no haya un contagio entre personas, que no haya contaminaciones cruzadas, etcétera, etcétera. Y luego un plan de acción para mitigar esos riesgos. Y estos serían los autocontrolos, las medidas preventivas que tenemos en situación de riesgo y las medidas para reducir los efectos adversos que podemos detectar. El plan de flujos de información y política de comunicación. Al igual que el plan de formación, es una herramienta para mejorar, para adaptarse, para informar a los trabajadores. El plan de flujos de la información también es un puntal en esta parte de requisitos generales. ¿Por qué? Porque hay que comunicar a todo el personal las medidas que vamos a tomar, aparte de lo que se les ha explicado en las formaciones. Así que al personal le vamos a explicar que habrá una cartelería interna de cómo lavarte las manos o de los puntos de lavado de manos, o una cartelería interna donde habrá 4 recomendaciones básicas de higiene. Son cartelerías de recordatorio, que nadie se olvide que aunque nos relajemos un poquito y que parece que todo va a volver a una normalidad, hay ciertas medidas de higiene que no las vamos a poder olvidar y que van a ver esos carteles para que nos lo vayan recordando. Entregarles una guía de higiene para que lo tengan siempre con ellos, que sea una documentación de consulta. Enviarles mailings con información de cómo va evolucionando todo. Pensar que ni los mismos epidemiólogos que salen por la tele no saben dar la respuesta a todo, porque no tienen la respuesta de todo sobre este virus. Así que van saliendo nuevas informaciones que vamos a tener que ir adecuando y vamos a tener que ir informando al personal, y a lo mejor también tenemos que adecuar nuestra documentación.
Igual que las fases, ¿no? O sea, la documentación en fase 2 será un poquito más sencilla que la documentación en fase 3. El hotel que diga, no, yo es que tengo claro que hasta la fase 3 o la fase 4 no voy a abrir porque no me trae a cuenta abrir, pues preparará sus manuales y sus protocolos para la fase 3, ¿vale? Siguiendo los BOEs y siguiendo las guías del ICTE. Habrá comunicados internos por parte de los responsables de departamento y tendrán que hacer sí o sí y tendrán que establecer como una rutina de pequeñas reuniones interdepartamentales para irse informando de que todo se está yendo correctamente. Es muy importante el flujo de comunicación interna dentro del edificio para detectar posibles incidencias, para que no se nos escape de las manos, por ejemplo, un aviso o que nos llegue un sospechoso por COVID y que porque no haya una comunicación interna fluida y no tengamos los protocolos determinados, se nos escape de las manos y no lo controlemos ipso facto. Comunicación a visitantes y proveedores. También se les tendrá que decir, habrá un cartelito, por ejemplo, en la entrada de mercaderías, donde se le informará al proveedor de cómo tiene que dejar la mercadería y también se tiene que informar a todos los usuarios del edificio si se controla la temperatura, que hay que informarles de que es una zona termovigilada. Esto por tema de protección de datos es importante que lo tengáis en cuenta. Y luego la comunicación a los clientes y usuarios también pasa por tener cartelería, paneles informativos, cordones de higiene, pantallas, diciendo, pues, por ejemplo, pantallas informando cada cuando hacéis la limpieza, los registros de esas limpiezas, todo lo que sea referente a higiene y que el cliente le dé esa seguridad de que se están llevando a cabo protocolos de higiene y se están controlando. Información que vais a llevar a cabo en las redes sociales, qué publicidad, qué señalización de suelos y paredes, si vais a hacer con partes adhesivas en el suelo, si vais a utilizar soportes separadores de estas tiras, ¿no?, rojas que hay en los aeropuertos que hacen estas serpentinas para las colas, ¿no? Pues si vamos a hacer el uso de esos soportes para hacer nuestros propios circuitos para evitar las aglomeraciones. ¿Todo esto para qué? Para evitar el contacto persona a persona, para mantener las distancias que nos marca la normativa y para evitar, evidentemente, la propagación del virus en caso de que estuviera en nuestras instalaciones. Y por último, en esta gestión del riesgo, en este antes, como os he dicho al principio, tenemos que tener un protocolo de actuación por parte de la empresa en qué hacer, cómo actuar, quién debe actuar y un procedimiento descrito en caso de positivos por COVID. ¿Vale? Yo os he puesto aquí un ejemplo, esto en el documento de la CAP está descrito, está bastante desarrollado, con lo cual es un documento de consulta que recomiendo. Pero sobre todo que quede descrito el protocolo que vais a hacer en caso de un positivo y determinar en ese protocolo si tenéis una zona habilitada del hotel, por ejemplo, que en caso de tener que aislar a alguien, tenéis esa zona habilitada para aislar. Medidas generales del antes, realizar una limpieza y desinfección de todas las instalaciones. Si las hacéis, si esa limpieza y desinfección viene hecha por el personal propio, recordar que es muy importante que el personal que haga estos procedimientos de limpieza y desinfección de antes, y tanto de antes como el durante el proceso ya del servicio, de actividad, tienen que tener nociones básicas en qué es una limpieza, qué es una desinfección, qué es una higienización, por qué un desinfectante, por qué un limpiador y por qué una técnica y no la otra. Y esto solo se transmite a través de la formación. Así que sí, a la pregunta, ¿nos podemos hacer nosotros la limpieza y desinfección? Sí, con los productos adecuados, utilizando un virucida que esté registrado en el listado aceptado por el Ministerio y una técnica que también esté demostrado que está permitida por el Ministerio. En el caso de que alguien quiera hacer una limpieza inicial de choque con una empresa externa, esa empresa externa deberá sí o sí estar acreditada como empresa de realización de estas desinfecciones a terceros y deberá de estar también registrada. ¿De acuerdo? Y os tendrá que ofrecer pues, todos los procedimientos, un registro con todos los procedimientos que ha llevado a cabo y los productos que ha utilizado. Dejar correr el agua de todos los grifos para que no se utilice agua sin clorar. Importante que el agua, garantizar que el agua esté clorada. Habilitar un espacio para la entrada de mercaderías.
poner un cartel de prohibida la entrada a la cocina y negociar un horario con los proveedores. Medidas que podéis poner, pues poner esterillas desinfectantes, por ejemplo, que la gente que tenga que entrar en la cocina, porque tenga que entrar en la cocina, lo haga con peucos. Y establecer un horario con los proveedores. Esto es lo que muchas veces intentábamos hacer en nuestro día a día hace unos meses atrás y no conseguíamos, ¿no? Porque justamente en el sector de la hostelería es te sirvo el producto en cualquier momento del día y cuando puedo, ¿no? Pues ahora habrá que establecer un horario y nos tendremos que organizar nosotros como empresa de hostelería y se tendrá que organizar también el proveedor, porque sabrá que tendrá que organizarse en cuanto a horarios de un cliente. Así que habrá que negociar un margen de horarios, una franja, donde sabemos que en esa franja vamos a tener la entrada de mercaderías. Hacer previsión de compra de EPIs, de gel hidroalcohólico, material de limpieza, sin nuestro proveedor preguntarle a vuestro proveedor de la limpieza, preguntarle al proveedor de productos químicos si dispone de un virucida que esté registrado en el registro del ministerio. Hay que tener cubos de basura con pedal, bolsas adecuadas para desechar los EPIs de manera segura, ¿vale? Tener un contenedor para esos EPIs. Revisar el buen funcionamiento de todos los lavamanos de accionamiento no manual, jaboneras y dosificadores de papel. Esto ya en condiciones de la antigua normalidad ya era lógico, pero sí que es verdad que nos encontrábamos que muchas veces pues, los lavamanos estaban ocupados, no funcionaba el pedal, la jabonera vacía, el dosificador de papel vacío. Ahora, más que nunca, la higiene está por encima de todo. No puede faltar nunca en las jaboneras y en el dosificador de papel material para una buena higiene de las manos. Pensar que la higiene de las manos evita muchísimos contagios, no solo de este virus, sino de cualquier otra bacteria que se nos pase ahora mismo por la cabeza, salmonela, listeria, estafilococos, es que da igual, la higiene de las manos es una primera barrera y esencial para evitar estos riesgos. Y acondicionar los vestuarios y revisar los horarios de entrada para asegurar la seguridad de los trabajadores. Garantizar que los vestuarios tienen la medida adecuada para el aforo que vais a tener y como el personal también tiene que mantener las distancias, algunas empresas tendrán que idear espacios específicos del establecimiento para ampliar vestuarios para que el espacio se garantice. Por ejemplo, acondicionar los comedores del personal o acondicionar los turnos de la comida del personal para que no se aglomeren pues, muchísimas personas comiendo a la misma hora en el mismo comedor. Tener todos los registros de control de puntos críticos y evidentemente complementarios a todos los registros que ya se vienen haciendo en el sector de la hostelería. Adaptar y reforzar los planes de limpieza. La mayoría de los planes de limpieza, el refuerzo que se le hace es dos cosas. Aumentamos periodicidades de desinfección y el segundo punto importante es que en algunos puntos de ese plan de limpieza tiene que interactuar, tiene que entrar como protagonista un producto virucida. Hacer el mantenimiento preventivo para evitar la entrada de operarios en la apertura y evitar reparaciones. O sea, si yo hago prevención, si hago prevención de toda la maquinaria, evitaré que tengan que venir constantemente técnicos. Es decir, si yo tengo un lavavajillas que constantemente me está fallando, al igual este es el momento de valorar si ese lavavajillas es el adecuado para desinfectar. Segundo, si constantemente me está fallando, si es adecuado que venga un técnico constantemente a arreglarme lavavajillas. Al igual, en vez de comprar cualquier otro elemento para mi establecimiento, me planteo que lo que hay que priorizar es la compra de ese lavavajillas. Formar a todos los departamentos y hacer seguimiento mediante briefings. Briefings son estas reuniones entre departamentos para que se vayan poniendo al día de si todo está yendo bien, si están teniendo algún problema o alguna dificultad, etcétera, etcétera. Juan Luis, no sé cómo voy de tiempo, pero sigo. Bien. ¿Sí? Sí, ahora mismo llevas algo así como una media horita. Vale, entonces perfecto. Vale. El durante, ¿vale? El plan de acción. El plan de acción, he comentado al principio que sería un plan de acción por departamentos, ¿vale? Cada departamento tendrá que tener su plan de acción y, por lo tanto, en cada departamento vamos a contemplar los protocolos de limpieza y desinfección de ese departamento operativa, los protocolos de buenas prácticas
en esa operativa y los puntos críticos que podemos tener en esa operativa. Por ejemplo, un punto crítico es el que ya he comentado, la entrada de mercaderías. Es un punto crítico que no tenemos en recepción, es un punto crítico que no tenemos en mantenimiento, ni tenemos en pisos. En pisos tenemos otros puntos críticos. Así que cogeríamos departamento a departamento y describiríamos los procedimientos de limpieza y desinfección en ese departamento, qué protocolos y medidas específicas hemos establecido en ese departamento y qué puntos críticos. En cuanto a protocolos o medidas específicas de ese departamento, por ejemplo, si tenemos un comedor y hemos decidido hacer un circuito específico, poner estos soportes o estos separadores, si hemos puesto adhesivos en el suelo, si resulta que tenemos un buffet y lo hemos acomodado a lo que marca lo que tiene que ser un buffet ahora, que es el concepto este de fuera autoservicio, sí buffet, sí puede haber una exposición, pero la exposición tiene que estar protegida y servida por alguien de dentro de la casa. Con lo cual el concepto de buffet cambia mucho, pero bueno, le vamos a seguir llamando buffet, ¿vale? Aunque sea distinto. Pues todas estas medidas serían específicas del restaurante. Así que tienen que estar dentro del plan de acción del restaurante. En el caso de la recepción, que hemos puesto pantallas de protección en la recepción porque hay momentos donde no podemos garantizar los 2 metros de seguridad, que hemos establecido que dentro de la recepción haya un córner, una zona donde haya guantes, mascarilla y gel hidroalcohólico. Pues estos serán medidas específicas del plan de acción de recepción o atención al cliente. Así que cada plan de acción corresponderá a su departamento. En cuanto a la limpieza y desinfección, que todo el mundo tenga claro qué es una limpieza, qué es una desinfección y qué conseguimos con ello y qué queremos conseguir con ello. Si yo solo quiero limpiar y no me importa el virus ni las bacterias, con un limpiador básico tengo. Si lo que quiero es eliminar virus y bacterias, tengo que trabajar primero la limpieza, retirar restos, retirar residuos y luego una buena desinfección. Y esa desinfección pasa por utilizar los desinfectantes correctos. Hasta día de hoy se utilizaban desinfectantes registrados como bactericidas o fungicidas. Y ahora se pide que además estos desinfectantes estén catalogados como virucidas. Y esto tiene que ponerse en la etiqueta, pero no solo tiene que estar en la etiqueta, sino que tiene que corresponder que ese producto esté en este listado famoso que os he dicho de productos utilizados, aceptados y aprobados por el Ministerio. Acreditar esa formación que hemos dicho que recibe el personal, documentar todos los productos y técnicas utilizadas en el establecimiento, registrar esas operaciones de limpieza, hacer un registro de operaciones, por ejemplo, los lavabos, ¿qué los tenemos que hacer? 2 veces al día, 3 veces al día, creo que marca la normativa 2 veces al día mínimo, pues esas 2 veces hay que registrarlas. Los puntos de luz, enchufes, interruptores, los botones de los ascensores, todo lo que es accionamiento digital, ¿no? Por parte del cliente, por parte de los usuarios, 6 veces al día. Pues hay que notificar 6 veces en el registro de que se ha hecho. Notificar no me refiero a escribir, sino pues con una crucecita, con algo sencillo, pero para verificar que se han hecho esos procedimientos. Y luego registrar la supervisión de eso. Habrá un responsable de departamento que verificará que el resto del equipo de su departamento están haciendo los procedimientos de limpieza y desinfección. Explicado es mucho más complejo que hecho, ya os lo digo. Protocolos y buenas prácticas. Habrá una descripción de esas buenas prácticas y cada persona que forme parte de ese departamento, de ese área, tendrá que sí o sí ser conocedor de esas buenas prácticas. Y luego tendremos unos protocolos de actuación y medidas de control para cocina. Aquí os he puesto un ejemplo de cómo partiríamos los distintos departamentos, pero esto ya es en función de cada empresa. Yo, por ejemplo, repartiría por un lado cocina, por otro lado sala, comedor y bar, por otro lado podríamos poner lavandería, habitaciones y mantenimiento y el personal de limpieza y luego todo lo que son espacios comunes y atención al cliente, pues por otro lado, ¿de acuerdo? Que sería recepción, animación, eventos, pero mantenimiento, habitaciones y lavandería, que son servicios internos del propio edificio, esto sí que lo podríamos unificar. Determinaremos estos puntos críticos. Como tenéis aquí un ejemplo, voy moviendo el ratón, aquí tenéis un ejemplo de registro. Un registro simplemente es dejar
constancia más que eso. Y las auditorías internas, que sería dejar constancia escrita de que un responsable de departamento o alguien del gabinete de crisis hace una correcta visualización de que todo está yendo bien y que además detecta las incidencias. Si esto se lleva a rajatabla, detectamos las incidencias. Si vemos que alguien está fallando en la limpieza, la detectamos. Si vemos que alguien no está utilizando los productos adecuados, lo detectamos. Pero hay que hacer este seguimiento interno. Y aquí, todo lo que estoy diciendo hasta aquí es trabajo interno del establecimiento. Ya todavía no he llegado a la parte de verificación externa, que sería esta que tenéis aquí, la verificación externa. La verificación externa sería por alguien externo a la empresa que de forma objetiva, a través de un checklist, una plantilla concreta, verifique la efectividad del plan. Estas auditorías externas lo que hacen, lo que deberían de completar es que alguien de fuera, sin intereses sobre ese establecimiento, verifique que el establecimiento está haciendo bien las cosas. Y además, si aquí puedes sacar un informe con 4 números para poder hacer un balance de cómo están yendo las cosas, perfecto. Si además a esta auditoría le quieres añadir un plan de muestreo de análisis de superficie en caso de necesario, ideal. Todo lo que hagamos de más es para reducir el riesgo, siempre. La previsión, una vez tengamos el procedimiento, bueno, estamos en marcha, el hotel, el restaurante ya funciona. Estamos todos activos, vamos controlando nuestros registros, seguimos nuestros protocolos, viene una empresa externa, nos verifica, nos informa que lo estamos haciendo bien, pero hay un día que nos dice que no lo estamos haciendo bien o que hay incidencias varias y repetidas sin resolver. Pues hay que revisar el plan. Otro punto donde tenemos que revisar el plan, pues lo que os decía, si nos llega nueva normativa o nos llega que la normativa se ha tenido que adaptar a novedades con respecto al COVID, tendremos que revisar el plan. Y luego tendremos que tener capacidad de adecuar ese plan a lo que sea necesario. O sea, si queremos abrir en fase 2, tendremos una adecuación, en fase 3 otra adecuación y en la normalidad, esta nueva normalidad, pues tendremos otra adecuación. Resumen de todo, ¿vale? Para que os quedéis con este resumen. Para garantizar un servicio seguro que nos permita prevenir y reducir riesgos para las personas, para los procesos y servicios que se dan dentro del establecimiento y para el propio negocio. Creación de este comité de crisis, del gabinete, de este pequeño equipo de trabajo que se va a encargar, se va a responsabilizar de que todo esté funcionando correctamente. Ay, perdón, me he pasado. Revisar los planes de limpieza y desinfección, súper importante. Limpieza y desinfección se hará con más frecuencia con unos productos determinados. Control de clientes, restricciones de accesos del personal externo, proveedores, etc. Evitar las aglomeraciones, las colas, el control del acceso de clientes y personal a las instalaciones. Formación del personal. El control de stocks de material esencial. Si tenemos que utilizar EPIs, no nos pueden faltar estos EPIs. Así que tenemos que prever con antelación la compra de ese material. Documentar los planes de acción. Sistemas de verificación de las medidas implantadas. Saber que constantemente estamos mirando que esto está funcionando. Comunicación a todo el personal a través de una comunicación efectiva, transparente y lineal, tanto al personal interno como al personal externo, al que viene a las instalaciones para ejecutar una tarea concreta. El plan de formación y la documentación y señalización, todo lo que es cartelería. La cartelería puede ser propia, puede seguir la línea de lo que ya hay publicado desde el Ministerio, pero sobre todo la cartelería va destinada a recordar, son recordatorios. Tú vas por los pasillos de tu empresa y en un momento dado ves un cartel que te dice de la importancia de lavarte las manos y te despierta el interés ese de lavarte las manos. Que al igual si no vieras ese cartel, al igual ni lo pensarías en ese momento. Al principio somos muy conscientes de que la frecuencia del lavado de manos va a ser muy frecuente, del uso del hidroalcohol va a ser muy frecuente. Pero como seres humanos que somos, a la que nos acostumbramos a una metodología de trabajo, se nos olvidan cosas importantes y las frecuencias es una de ellas. Así que para no olvidarnos de la importancia de esas frecuencias de la higiene,
personal, pues estaría muy bien esta cartelería de cara a personal interno e incluso también a clientes. Revisar los procesos de elaboración donde se manipulan alimentos de todo el circuito, empezando por la entrada de mercaderías y acabando en el servicio de la barra del bar o en el servicio del comedor. Revisar todos los planes de autocontrol o sistemas de APPC que el restaurante, el bar o el hotel tenga. Cuando hablo de sistemas de APPC puede ser el manual de prerequisitos de APPC. Evitar contaminaciones cruzadas, revisar y adaptar todo el plan de muestreo, si es necesario o no añadir analíticas de superficie por COVID y ver si el plan de muestreo que ya teníamos en la empresa se tiene que verificar. Validar, verificar periódicamente la eficacia de todas las medidas que hemos implantado. No sirve de nada implementar algo que no vamos a seguir ni vamos a validar. Es un gasto innecesario y no conseguimos el objetivo, que es reducir el riesgo por el virus. Muy importante consultar y trabajar en equipo con los técnicos de higiene ambiental, seguridad alimentaria, expertos en prevención de riesgos laborales que ya tengáis en la empresa. Y el que no lo tenga, que cuente que al pasar la higiene a esta nueva higiene como uno de los protagonistas en nuestra operativa diaria, en el sector de la hostelería, en la industria alimentaria, en cualquier sector, ahora la higiene pasa a ser un protagonista, en la hostelería muchísimo, a consultar a estos equipos técnicos de higiene ambiental, seguridad alimentaria y expertos en prevención de riesgos laborales, porque ellos fácilmente os pueden dar, no la solución, porque la solución está en trabajar en equipo, pero sí que os pueden informar de las medidas mínimas necesarias para garantizar la salud pública. Aquí tenéis unas imágenes del sector, ¿vale? De cómo van a cambiar o de cómo están cambiando ya, ¿no? Porque hay gente que ya está estableciendo estos cambios, de cómo van a cambiar los procesos de limpieza. Veis aquí los botones, los pomos de las puertas, las pantallas protectoras, cómo va a cambiar, ¿no? Cómo está cambiando a esta nueva normalidad, a este nuevo concepto de higiene. Seguimos con este objetivo, preparar y dotar de soluciones a las empresas del sector para una apertura y actividad segura, teniendo en cuenta la gestión del riesgo, el plan de acción por departamentos y tener mecanismos para garantizar que todo se puede verificar. Y finalmente, pues mil gracias a todos. A mí me encanta esta frase, la utilizo mucho, sé que hay mucha gente que la utiliza, de hecho el otro día me dijeron, Carmen, ¿te has copiado mi frase? No, no la he copiado, es que es muy, muy común, muy famosa y me encanta. Y además yo soy fan de Darwin. Y dice que no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más y mejor se adapta a los cambios. Y ahora estamos en una época de cambio donde o nos adaptamos o morimos. Sintiéndolo mucho, es así. Y el sector ha pasado por muchísimas, con lo cual no tenemos otra opción que adaptarnos, seguir, reactivar y a tope. Muchas gracias. Muy bien, Carmen, genial. Bueno, pues creo que nos has dado una serie de recomendaciones súper útiles, súper bien estructuradas, con el antes, el durante, el después, que yo creo que pueden dejar bastante claro a cualquier responsable de un establecimiento, tanto si es dueño como si no lo es, de los pasos a seguir. Pero mientras que estaba pensando en todo esto, no sé, quizá a lo mejor cuando te escuchaba parecía que estaba pensando siempre en grandes establecimientos. ¿Qué pasa con una pequeña cafetería o un pequeño bar donde a lo mejor el propio dueño es el mismo camarero o es un negocio familiar donde hay poquita gente? Este tipo de medidas supongo que a lo mejor es un poco más complicado llevarla a cabo o tendrán que recurrir a agentes externos para que le echen una mano, no sé qué. No es que sean luce el contenido de estas medidas, menos personal, menos flujos, menos operativas y entonces todo lo que es el procedimiento es menos complejo, ¿no? Sí que es cierto que tienen mucho menos personal para seguir esos controles, pero es que los controles que se les añaden a los controles que ya habitualmente tienen que hacer, a los controles de la PPDC, no son muchos. O sea, realmente es adaptar un restaurante o un bar. Ya tiene un control de temperaturas, debería de tener un control de entrada de mercaderías, tiene un control de mantenimiento, tienen planes de limpieza, pues coger el plan de limpieza
Y si se lo ha hecho un proveedor, pues decirle al proveedor que le adapte el plan de limpieza a este contexto del COVID, que le dé un producto que sea virucida y que le explique cómo lo tiene que utilizar, ¿vale? Y que lo añada en la documentación. Por ejemplo, en el plan de formación, pues si ya estaba habituado que cada año o cada 2 años formaba su personal en temas de higiene y seguridad alimentaria, pues en esa formación de higiene y seguridad alimentaria se añadirá esto, ¿no? Este contexto del COVID. ¿Qué medidas extras en cuanto a esa higiene y seguridad alimentaria habrá ahora mismo o se están implementando ya ahora mismo en este contexto? Es ir adaptando lo que ya tenemos. Yo lo explico siempre desde la equipación más compleja, como podría ser un resort o podría ser un hotel, por una sencilla razón, porque la documentación de un resort o de un hotel tú la puedes resumir, sintetizar y adaptar a un establecimiento pequeño, pero la de un establecimiento pequeño no la puedes adaptar a un hotel. Entonces, en un establecimiento pequeño, ¿qué es lo que decía? El gabinete de crisis, ¿no? Yo te digo gabinete de crisis y te suena, madre mía, ¿a quién tengo que contratar para hacer un gabinete de crisis? No, gabinete de crisis es un equipo de trabajo que puede ser el propietario y el jefe de cocina y decirle a alguien externo, un experto externo, que os ayude a montar mínimamente una documentación que genere pues, protocolos seguros dentro de la empresa. Sí que es cierto que hay una inversión de tiempo extra y una inversión económica extra para abordar este tema de higiene, pero es que hay que mentalizarse que hay que hacerlo. Quizás es el momento de valorar, si a mí me ponen entre cambiar, por ejemplo, si yo tuviera un restaurante y este año tenía planificado, no sé, cambiar la pintura, a decorar las paredes, etcétera, pues ahora pienso, ¿no? Yo hago mi estructura económica, mi seguimiento de la empresa y pienso, ¿pinto o hago un plan de higiene adecuado al momento para reabrir con garantías? Y ahora mismo no hay opción, ¿vale? A no ser que la pintura se esté cayendo y sea un riesgo sanitario también, ¿vale? Pero si lo tengo medio condicionado y puedo abrir perfectamente en esas condiciones porque lo he hecho hasta ahora, pues lo que yo quería hacer de pintura para ese momento lo dejo para un momento posterior y esa partida económica la destino a un plan de higiene. El problema, Juan Luis, de mi experiencia en el sector, es que la higiene se ha tenido siempre en cuenta, pero no se ha tenido como protagonista, se ha tenido como cumplimiento de normativa, ¿vale? Entonces, cuando tú no lo tienes como protagonista, en tu cuenta de explotación nunca hay un presupuesto para mejorar los procesos de higiene en la empresa. Y ahora esto ha cambiado. Ahora en tu partida, en tus partidas, en tu presupuesto, en tu cuenta de explotación tiene que haber dentro del presupuesto que vas a gastar al año una partida que hable de higiene y seguridad alimentaria e higiene ambiental, porque no tenemos otra. O sea, hay que mejorar los procesos para garantizar que lo estamos haciendo bien y para garantizar que no somos un riesgo para la población. Muy bien. En relación a las medidas, sobre todo de atención al cliente, por ejemplo, el control de temperatura o la exigencia de usar mascarillas por parte de los clientes, mm, ¿deberían de existir algún tipo de protocolo por si en el caso de que el cliente se negara a tomarse esa temperatura o se negara a usar la mascarilla o a tomar otro tipo de medida que el establecimiento hubiera implementado? De hecho, cuando en los restaurantes será un poquito más complejo, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando haces un check-in en un hotel, ya les haces firmar un documento conforme estás informándole de dónde se utiliza la mascarilla, bueno, de los EPIs, de cómo los tiene que utilizar, la responsabilidad que recae sobre el propio cliente del uso de esas medidas, ¿no? Esto, sobre todo, es muchísima información. Pensar que todo el mundo está concienciado con lo mismo. O sea, no es que ahora yo decida controlar la temperatura y un cliente venga y me vea como un bicho raro porque quiero controlar la temperatura. Es que lo que nos vamos a encontrar es que va a entrar dentro de esta normalidad, de esta nueva normalidad. La gente va a ver muy normal que haya carteles poniendo que nos tenemos que lavar las manos, ¿no? Y a lo mejor hace 2 meses yo no concibía que en la sala de un restaurante pudiera haber un cartel que me dijera la importancia de lavarme las manos, porque yo ya la sé, la importancia de lavarme las manos. Pues cuando hablamos de esta nueva normalidad, hablamos justamente de esto, de este cambio es una adaptación de lo que hemos hecho hasta ahora. No es más que eso. Muy bien.
Y el tema del ozono, hay muchísima Sí, controversia, sí. o por lo menos Hay muchos controversia, comentarios. hay controversia. Bueno, hay Si se usa, controversia no se porque, usa. exacto, porque es una, o sea, el ozono como tal tiene poder desinfectante, claro que lo tiene y está demostrado que tiene poder desinfectante. El problema es que el ozono no está dentro del listado de productos, dentro del listado del ministerio. No está su eficacia o sea, totalmente garantizada, con lo cual no está en ese registro. ¿Que tiene eficacia en la desinfección? Sí, pero las dosis que se necesitan, las dosis la concentración que se necesita para que sea virucida y sea efectivo, se contraponen con las dosis que también son perjudiciales para el uso de ese producto. Con lo cual, ahora mismo, aunque yo crea y yo sé que el ozono tiene poder desinfectante, yo lo corroboro y de hecho yo creo que es un sistema de desinfección, no se puede utilizar como sistema de desinfección de choque, ni se puede demostrar que sea ahora mismo un sistema de desinfección para el coronavirus. Las empresas, por ejemplo, como nosotros, que hacemos limpiezas y desinfecciones a terceros y las certificamos, nosotros no utilizamos el ozono. Ahora bien, nosotros hacemos la limpieza y desinfección que toca con los productos virucidas y las técnicas de pulverización que toca, con el producto adecuado, emitimos el certificado con toda la documentación de los productos. Si luego el cliente a mí me dice, no, es que yo quiero poner una máquina de ozono en la cámara porque además también me quita los olores, evidentemente reduces el contenido bacteriológico, no, microbiológico en general que hay en esa zona, en el ambiente, pero no está garantizada la eficacia en desinfecciones de superficies. Sí, sería como una técnica alternativa que suma a lo que realmente Correcto, sí todo lo está. que suma. El ultravioleta suma. ¿Es desinfectante? Sí. Se tiene que utilizar con mucho sentido común, ¿vale? Y con una buena técnica, pero si me dices el ultravioleta desinfecta, sí, sí que desinfecta, pero es un sistema complementario, como muchísimos otros sistemas que son, el calor es un sistema utilizado generalmente en la desinfección, pero yo puedo utilizar calor en algunas técnicas, pero por ejemplo para limpiar una mesa lo más fácil es utilizar un producto virucida de los que yo digo que están en la lista, ¿vale? Y dentro de esta lista también están las típicas lejías o la base, ¿no?, de hipoclorito sódico y los alcoholes. O sea, para los que habéis estudiado ciencias, habéis hecho prácticas en el laboratorio, la mayoría de las veces, bueno, todas las veces que hacíamos prácticas, nuestras pollatas se desinfectaban con etanol, ¿no? Con alcohol, con una base de alcohol. Con lo cual, el alcohol también es un buen desinfectante. Hay que mirar muy bien, muy bien, muy bien, sobre todo qué producto que compramos y que ya que lo adquirimos, que sea un producto adecuado, un producto que se pueda documentar. Y para superficies tipo textil, como cortinas, como Sí. tejidos, sofás, sillas, etcétera, ¿se necesita o se requiere algún tipo de virucida especial o un tratamiento Bueno, diferente? ahora hay tratamientos de productos que se pulverizan y que sirven se ha demostrado que sirven para textiles. De hecho, hay tiendas, incluso comercios, ¿no?, de ropa que están utilizando esos productos y que la base del producto está dentro del listado de aprobados. Y luego el calor, la técnica de calor. O sea, ante la duda, desmontamos cortinas y un lavado en caliente. ¿Qué pasa si la cortina es de un tejido que no tolera lo caliente? Pues tendremos que buscar la alternativa en químico. Y una cuestión que ahora que viene ya el calorcito, que vienen las altas temperaturas, cuando ya los establecimientos puedan abrir o tener un aforo mayor, es obvio que los aires acondicionados se pondrán en marcha. El aire acondicionado, al fin y al cabo, mm, moviliza todo el aire. ¿Qué riesgos puede suponer o qué precauciones hay que tomar con ese tipo de sistema de ventilación? Bueno, yo el sistema de ventilación lo que siempre recomiendo es un buen mantenimiento, una buena limpieza de los conductos, de los filtros, de las salidas de aire, pero ya no solo por el virus, sino porque cada vez más está demostrado que las salidas y los conductos y los filtros del aire acondicionado son orígenes también de alergias en las personas, ¿no?, y de irritaciones en los ojos,
en las mucosas, con lo cual yo lo que recomendaría es un buen protocolo de limpieza-desinfección, profundizar en esa desinfección y ventilar, o sea, también que haya, ¿no?, esa ventilación de zonas confinadas donde pueda haber, de respirar el ambiente. Sí. O sea, que la ventilación también natural, abrir la ventana como siempre hemos hecho en casa, también es una medida, bueno, que ayuda, ¿no? Que Sí, facilita. sí, sí. Todo lo que es confinado, todo lo que es una zona confinada es de mayor riesgo, evidentemente. Eh, Se dice también que el agua, de alguna manera, prepara o ayuda también a la expulsión o eliminar toxinas en el cuerpo humano. ¿Eso significaría aconsejar o dejar botellitas de agua, por ejemplo, en un hotel, o animar a la gente a que consuma más agua? ¿Puede ser una A medida ver, yo también? creo que es una medida complementaria, como lo que decíamos. ¿Es malo? No. ¿Es beneficioso? Sí. ¿Para el virus? Para todo. O sea, el agua de por sí es un beneficio para todo. Si a mí me preguntan específicamente de que es bueno poner agua en el caso de un cliente, pues sí, no lo descartaría el uso del agua, pero no es una medida a tomar. No es una medida estricta a tomar, es un complemento más, una ayuda y no es perjudicial, con lo cual no me parece mala idea, la verdad. Bueno, y en todo esto, un poco ya como última pregunta y para terminar, nosotros obviamente somos una escuela de hostelería. eh, eh, ¿Qué aconsejarías o que nos indicaría a nosotros como escuela para incluir como formación precisamente en esta nueva normalidad de la que estamos hablando? ¿Consideras que las escuelas tenemos una responsabilidad también a la hora de promocionar este tipo de formaciones, de ofertar este tipo de cursos? No sé cómo lo ves. Ujú. Pues yo exactamente igual que he dicho que en un establecimiento ahora tienen que poner en sus partidas, ¿no?, una partida relacionada con el mundo de la higiene, ¿no?, y todo lo que comporta. En las escuelas de hostelería ahora tienen también un qué importante, ¿no?, que ellos son los que pueden transmitir. O sea, desde la escuela podéis transmitir a los futuros trabajadores, ¿no?, y empresarios del sector las mejores medidas que hay que tomar. Entonces, hay que destinar un tiempo en esa formación técnico-sanitaria del personal que luego va a trabajar en el sector. Y hay que, pues, adaptar, pues ya en las escuelas de hostelería ya seguís planes de formación técnico-sanitaria, pues incrementar la periodicidad de estas formaciones técnico-sanitarias y hacerlas un poco más específicas o los contenidos más específicos al contexto, ¿no? Y sobre todo, pues ya no solo a nivel de plan de formación, sino a nivel de promoción. O sea, para mí es muy importante que las escuelas, que son para mí, deberían de ser el ejemplo, ¿no?, a seguir de los que luego van a salir a trabajar, pues sean un referente y que el que vaya a trabajar a un restaurante diga, no, pues que a mí en la escuela esto ya me lo dijeron, que no tenga que ser el dueño del restaurante que le diga, no, no, es que aquí las cosas se hacen así. Entonces, si todos colaboramos un poco, cada uno en nuestra parcelita, ¿no?, nosotros como asesores externos y formadores externos, la escuela desde la base para los futuros profesionales o para el reciclaje de los profesionales actuales y el propio establecimiento, los propietarios, gerentes de restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, si todos hacemos, incluso os diría que los usuarios y el cliente, pero aquí ya no puedo poner la mano en el fuego, cada uno ya, ya hará lo que tenga que hacer, pero si cada uno nuestra parcelita lo vamos haciendo bien y lo comunicamos bien, yo creo que es el granito de arena que tenemos que hacer ahora mismo, ¿no? Muy bien, Carmen, pues de verdad que desde la escuela estamos enormemente agradecidos de tu participación en este seminario, de poder compartir toda esa información también estructurada y que yo creo que nos deja muy claro de qué tenemos que ir haciendo conforme se vayan permitiendo abrir locales, abrir negocios y una vez abiertos, pues también continuar con esas medidas de higiene. Ha sido un placer compartir esta sesión contigo, te lo agradecemos mucho. Si quieres decir algo para despedirte o si no cerramos. Pues nada, que muchas gracias a los que escucháis y que nada, que adelante, que hay que seguir y a reactivar la economía.
Muy bien, pues en esa estamos, seguimos intentando ofrecer contenido inspirador para el sector de la hostelería desde Olecon en esta serie de esta iniciativa que hemos tomado como escuela de todos los miércoles a las 6 de la tarde en directo a través de Zoom o a través de Facebook, poder compartir con diferentes profesionales de diferentes sectores ideas que os puedan venir bien y que puedan mejorar pues ese servicio y adaptarnos pues a esta nueva situación que nos ha parado, que nos ha tenido en un tiempo de hibernación, pero que evidentemente estamos en primavera y la primavera es una época también de crecimiento y tendremos que buscar cómo crecer y cómo florecer en este nuevo ambiente. Muchísimas gracias, esperamos encontrarnos el próximo miércoles en Olecum Lab y un saludo. Muchísimas gracias. Hasta luego.